Bueno, buenas tardes o el horario que corresponda al que vaya a ver este video. Eh, Vamos a dar comienzo a esta idea que surgió hace unos meses y que enviamos eh, un formulario a las direcciones de mail que teníamos, que en general corresponden la mayor parte de ellas de usuarios o de no usuarios que han consultado o que han estado o pasado por los stands comerciales, generalmente en los congresos de distinta especialidad. Y bueno, la idea, como les mencionaba en ese primer mail introductorio, era la realización de una serie de charlas con fines educativos, mostrando distintos aspectos que a veces la gente tiene más interés en escuchar que otros o que les interesa más. Este ciclo de aulas de Mostasia, digamos, es 2023-2024, porque estamos comenzando casi a finales del año 2023, es probable que haya 2 clases en este año, en lo que queda de este año, y luego continuaremos en el 2024. Bueno, les agradezco mucho a los que mostraron interés en formar parte de este ciclo. Así que, bueno, yo soy Ricardo Forastiero, soy asesor científico e integrante del área de aplicaciones de América Tech Argentina, y hace ya unos 6 años en este lugar. Y bueno, la idea es esa que les menciono, el porqué de las clases van a ser online, en forma online y grabadas, es porque de la encuesta de casi 200 personas, en realidad surgió que más del 95-97% eligió como opción de este curso de que le gustaba más el tema de online grabadas como para poder observarlo, escucharlo en el momento que uno pueda. Así que es por ese tema que las charlas van a ser grabadas y ustedes las pueden escuchar cuando tienen ganas o en parte, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Bueno, les doy la bienvenida entonces a este ciclo de aulas de Mostasia 2023-2024 y vamos a comenzar con el primer tema. Bueno, el primer tema, había una serie de temas que hayamos propuesto como idea desde nuestra empresa. Bueno, y el tema 1 que vamos a mostrar o vamos a ver en esta charla son respecto a las pruebas básicas del laboratorio de Mostasia, que todo el mundo que hace Mostasia las realiza de distintas maneras, con distintos reactivos, con distintas marcas, pero el concepto de las pruebas básicas sí que tenemos que tener en cuenta. Al costado izquierdo ustedes ven una serie con 3 logos. En realidad, además del logo de Medicatech, que figura al final de la izquierda, de la empresa, digamos, que es la distribuidora en Argentina, figura de las 2 principales líneas de Mostasia que distribuimos en esta empresa, que es una de las líneas líderes en el mundo, como es Stago, desde hace muchos años, y la nueva compañía Tecuac, que en realidad también forma ahora parte del grupo Stago. Así que este es el tema 1 propuesto. El tema 2, que va a ser el próximo, va a ser el tema de novedades en el sistema, en el estudio de los anticoagulantes lúpicos, porque bueno, también fue uno de los temas más votados. Es un tema de por votación y elección de los participantes, que se ha ido eligiendo el orden y las charlas, el tema de las charlas. Cuando hablamos de pruebas básicas de orientación en hemostasia, siempre decimos que un coagulograma básico incluiría, o por lo menos incluía hasta hace un tiempo atrás, el tiempo de sangría, que evalúa la función y el número de plaquetas, y su relación o su interacción con el endotelio. Esta prueba ya prácticamente no fue excluida de los coagulogramas básicos como llamábamos antes, porque en realidad el tiempo de sangría tiene sentido hacerlo en pacientes que tengan antecedentes o sintomatología hemorragípara que se justifica desde el tiempo de sangría. Si no, en general, el coagulograma básico al día de hoy incluye el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca con los factores 2, 5, 7 y 10,
el APTT, que evalúa la vía intrínseca, 8, 9, 11 y 12, el tiempo de trombina, que evalúa la fibrinoformación, fibrinógeno, PDF y heparina, y el fibrinógeno, que obviamente es la determinación cuantitativa de fibrinógeno, y el recuento de plaquetas, que es el número de plaquetas por distintas metodologías. Esto es lo que incluiría un coagulograma básico al día de hoy, excluyendo ya, por lo que les mencionaba, lo del tiempo de sangría. Bueno, respecto al tiempo de sangría, por más que esté, digamos, no se utilice en todos los coagulogramas, les quiero mencionar, por ejemplo, que en realidad el tiempo de sangría es la medición de la que evalúa la hemostasia primaria, medición de la duración del sangrado por una punción superficial que se hace en la piel. Es muy útil como indicador de anomalías plaquetarias, ya sea en cuanto al número o en cuanto a alteraciones en la función. Es una prueba que valora la capacidad hemostática global in vivo, consistiendo en medir el tiempo transcurrido desde la realización de una pequeña incisión cutánea hasta que cesa la hemorragia. Hay dos métodos, básicamente la técnica de Ivy, que es la que se hace con el tensiómetro, y la técnica de Duke, que es la más antigua, que es la que se hacía en el lóbulo de la oreja, como ven acá en esta foto. Se hace una incisión con una lanceta que tiene que ser hecha en general por una persona que las hace habitualmente para que la incisión no sea más profunda que una que otra, de un paciente a otro, digamos. Tiene valores que pueden estar cerca de una media de 3 minutos y se va midiendo con un papel de filtro, se va tocando en la zona donde se hizo la incisión para ir limpiando la zona, y el tiempo se toma o se detiene el cronómetro cuando ya al tocar con el papel de filtro deja de sangrar. Ese es el momento de informar el tiempo de sangría. El método de Ivy está basado básicamente en lo mismo, en la incisión, nada más que se hacen 3 incisiones a nivel del brazo del paciente que está bajo la presión de un esfingomanómetro, un tensiómetro en el brazo, que a una presión de 40 milímetros de mercurio, que se debe mantener constante durante toda la prueba para que al menos mantener constante el flujo y que sea más reproducible que el tiempo de Duke en la oreja. Se busca en el antebrazo, una zona vascular, que hace la asepsia como en cualquier incisión que uno va a hacer, y con una lanceta estéril y desechable se hace una punción de un solo golpe, pero en general al día de hoy se hacen 3 incisiones y se hace el mismo método con el papel de filtro y medir el tiempo que tarda en cerrar esa herida que uno hizo con la lanceta. El último método es el método de Simplate, que es un método que se utiliza más que nada para los estudios de pacientes que vengan con problemas hemorragíparos o por estudios de función plaquetaria. Utiliza un dispositivo, es mucho más reproducible y mucho más estándar, digamos. Es un dispositivo que al apoyar sobre el brazo, este pequeño cuadradito blanco, apretando la parte superior, hace bajar una lanceta que es como una guillotinita cortita con una determinada longitud, y se mide de la misma manera también el tiempo que tarda en frenar o en tapar esa lesión que se realizó. Como la incisión es mucho más larga y es una incisión prolongada, digamos, es más larga y es una sola, recta, el tiempo normal es mucho más alto, entre 3 a 9 minutos. En el método de tiempo, el de Ivy es de 4 minutos, y en el tiempo de sangría de Duke es entre 2 a 3 minutos. Esto es lo que conocemos como tiempo de sangría, que ya les digo, solamente tiene sentido que se hace cuando los pacientes vienen para estudios de función plaquetaria o por probables defectos tipo enfermedad de von Willebrand, etc. Bueno, no podemos comenzar sin mencionar o mostrar en general lo que conocemos como la cascada de la coagulación o la activación del sistema de coagulación. Esta es una figura de una revisión muy reciente que además utiliza distintos colores. Como pueden ver, la vía extrínseca a través de un trauma tisular, que está en color beige pálido, es una vía más cortita, que es la vía extrínseca. En color más violáceo tenemos los distintos componentes del sistema de la vía intrínseca, que comienza con los factores de la fase de contacto, quininógenos, precalicreínas, etc. Factor 12, que termina además con la activación del 11. Bueno,
Obviamente que hay una interconexión entre ambas vías, la extrínseca, la intrínseca, y la vía final común, que acá está expresada con muñequitos en color celeste, que es a donde, o por la vía extrínseca o por la vía intrínseca, se llega a la generación o a la activación a través del complejo protrombinasa, generación de trombina, que es la principal enzima del sistema de coagulación. Acá tenemos la cascada de la coagulación, simplemente para mencionarles qué es lo que medimos en cada etapa. Acá tenemos la vía extrínseca del lado de la izquierda, el tiempo de protrombina en la prueba que lo mide, que comienza cuando el factor tisular, que en el caso del reactivo se añade, actúa con el factor 7, activándolo a factor 7 activado y desencadenando la vía extrínseca, que luego va a actuar sobre el 10, formando 10 activado, y luego el 10 activado junto con el 5 activado también, que ya se empezó a formar, va a actuar sobre lo que se llama el complejo protrombinasa, y la protrombina va a pasar a trombina, que es la principal enzima del sistema de coagulación, cuyo objetivo es, uno de los objetivos de la trombina, es interactuar con el fibrinógeno transformándolo en monómero de fibrina y en el coágulo de fibrina cuando se produce la multimerización de estas cadenas de los monómeros de fibrina. Esto es lo que, digamos, comenzando la línea del lado izquierdo y continuando a la vía media, que sería acá representada por los muñequitos en color celeste, lo de la vía extrínseca, que es la más cortita, en un color beige pálido, y lo que está en color violeta, la vía intrínseca, que no está involucrada en la prueba del tiempo de protrombina. La extracción de sangre para cualquiera de estas muestras de hemostasia, de las pruebas básicas, en general se usan ya a esta altura tubos comerciales, que en general el anticoagulante es citrato de sodio 3.2%, la relación son 9 partes de sangre y 1 de anticoagulante, y la punción en general es venosa o arterial. ¿Cómo se realiza el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina, bueno, protrombina es uno de los factores K dependientes, y el tiempo de protrombina es el tiempo que tarda en formarse el coágulo luego de que se agrega la tromboplastina tisular. El reactivo es factor tisular junto con de calcio al plasma citratado que estamos evaluando. Y además se informa el RIN o INR, que ya lo vamos a ver en otra oportunidad, pero cuyo objetivo es estandarizar la razón del tiempo de protrombina del paciente respecto del normal, permitiendo que todos los reactivos y todos los laboratorios puedan compararse con la cifra normatizada internacional que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Antiguamente se hacía en un baño termostatizado, conocido también como el tiempo de Quick, donde uno en tubo de vidrio pone el plasma y luego tienen otro tubo de vidrio en la gradilla a 37 grados el reactivo, que es la tromboplastina comercial clásica, que puede ser de distintos orígenes, como ya vamos a ver, junto con calcio, y se produce, y cuando está ya a temperatura, se agrega al plasma citratado esa mezcla de factor tisular, fosfolípidos y cloruro de calcio, va a coagular a una velocidad que va a depender de la actividad de los factores, obviamente que tenga cada muestra, y va a dar un resultado. O sea, el procedimiento es que en un baño a 37 grados se agregan 100 microlitros del plasma pobre en plaquetas, que es el plasma bien centrifugado, en un baño a 37 grados, y luego se agregan 200 microlitros de la tromboplastina cálcica, o sea, el factor tisular, fosfolípidos y calcio, y se cronometra el tiempo hasta la formación del coágulo. Esto sería si uno lo hace en un baño termostatizado. Lo mismo se hace en los coagulómetros, nada más que en general primero utilizan la mitad de volumen de lo que usábamos a nivel manual, como aprendió uno, por ejemplo, como aprendimos nosotros hace 40 años atrás. En el tiempo de protrombina, ¿cuáles son los componentes que forman parte de este ensayo básico de coagulación? El plasma citratado del paciente, del normal o del control, y el reactivo, que es una tromboplastina, que es factor tisular, fosfolípidos y con el agregado de calcio.
El tema es que los extractos de factor tisular, o sea, el factor tisular puede ser de origen de cerebro de conejo, bovino, mono, pulmón de conejo, placenta humana. Hay distinta variedad. La gran mayoría al día de hoy de las tromboplastinas comerciales tienen factor tisular de origen de cerebro de conejo. Y existe una muy buena, muy conocida de placenta humana. En los últimos años también comenzó la incorporación y la estandarización del factor tisular recombinante. Es obtenido por ingeniería genética, se obtiene el factor tisular humano y se combina con fosfolípidos sintéticos o purificados y calcio y se transforma en un reactivo de tromboplastina. Esos existen el día de hoy, son muy buenos, tienen muchas ventajas para algunos tipos de patologías, pero no tanto para otras, pero se pueden utilizar, no digo indistintamente, pero bueno, un laboratorio puede elegir si quiere un extracto de tejido o un reactivo de tipo de recombinante. Y se necesita un baño termostatizado a 37 grados o un coagulómetro, que puede ser un coagulómetro semiautomático o automático. Hoy además en día todas las tromboplastinas tienen un inhibidor de heparina, que hace que las dosis terapéuticas de la heparina no fraccionada, si el paciente estuviera internado y recibiera heparina no fraccionada, no modifiquen el valor del TP. Bueno, acá en esta diapositiva están mostrados algunos de los equipos de las líneas Stago y en la próxima diapositiva de la línea TECUAC, que como le dijimos había métodos semiautomáticos como es el Star Max, que es un equipo modernizado del famoso ST4 que se conocía hace muchos años y que usamos muchos, y distintos métodos automáticos que también obviamente las necesidades o la disponibilidad va a depender del número de muestras que tenga cada centro diariamente, digamos. El que le sigue al Star Max en el orden sería el Satélite Max, que es un aparato más nuevo de hace muy poquitos años, tiene amplia difusión. Está después el Compact Max, que es parecido en el concepto a lo que eran los famosos Compact de toda la vida. Y el otro, el más grande, que es de la generación Max, es el STR Max, que ya es un sistema que permite realizar un número de determinaciones muy grande por hora, como se mide habitualmente. Otra de las líneas que también se pueden usar dentro de los semiautomatizados, por ejemplo, es la línea de TECUAC, está el KC1, que es de un solo canal, solo métodos coagulantes, o el KC4, que tiene 4 canales, tipo el Star Max o el ST4 anterior. Y de los automatizados tenemos el más antiguo, es el Destiny Plus, después tenemos el DT100, que es uno de los equipos más nuevos dentro de la línea, que hay varios en el país, en realidad tiene buena performance y fácil de manejar, y el Destiny Max, que es un equipo muy grande, tipo el R Max de Stago, que también realiza todo tipo de metodologías, como ya vamos a ver, pero obviamente particularmente las de coagulación, que son las pruebas básicas que estamos evaluando. Ahora, ¿cuál es el perfil ideal que debería tener un reactivo de tiempo de protrombina? Primero, tratar de ser consistente en la producción lote a lote, y eso obviamente a cargo de la empresa. Digamos, no cambiar mucho cada vez que uno cambia de lote. Puede cambiar, tiene que hacer la curva, pero que no haya una variación muy importante. Las ventajas es que hay un completo control de todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final, y los beneficios que asegura calidad en los resultados y seguridad en los pacientes. Que tenga un ISI bajo, un índice de sensibilidad internacional bajo, porque las regulaciones internacionales recomiendan valores ya menores de 1.3, 1.4 para cumplir con las guías internacionales. Mayor sensibilidad al 7, al factor 7. La ventaja que demuestra mejor sensibilidad ante cambios en la concentración de factores y asegurar la calidad obviamente en los resultados. Insensibilidad al anticoagulante lúpico. La sensibilidad al anticoagulante lúpico puede llevar a valores de TP y NR erróneos, TP prolongado en segundos con RIN muy prolongados. Eso se puede ver o se veía en algunos casos en pacientes con síndrome antifosfolípido y las tromboplastinas recombinantes, que tienen mayor sensibilidad al anticoagulante lúpico.
Y los reactivos derivados de conejo son completamente libres de factores de riesgos y le dan mayor seguridad. La línea de Stago ha presentado hace muy poquitos años la tromoplastina conocida como STA Neoptimal, que tiene muchas ventajas y la verdad es que es muy buena. Proviene de cerebro de conejo, tiene un ISI cercano a 1 o prácticamente 1, de tal manera que facilita la comparación de resultados, más que nada en los pacientes que están tratados con antivitamina K, Sintrom, warfarina, etc. Una de las cosas más importantes que tiene es que estas tromboplastinas ya vienen precalibradas por la empresa y, digamos, para usar en cualquiera de los equipos de la línea Stago, la STA Neoptimal uno pasa el código de barras y directamente incorpora la curva que uno simplemente la valida y es la que usa. Es una ventaja muy importante porque esa curva ya está estandarizada mediante distintos procedimientos previos a la llegada al usuario. Tiene bueno, excelente reproducibilidad y además evita uno de los temas críticos que siempre pasa en los laboratorios, es cómo calibro, con qué calibro, y estoy seguro de la calibración. Bueno, esto de esta manera lo evita. Es la primera tromoplastina que existe precalibrada, liberada al mercado, y la verdad que está dando muy buenos resultados. Tiene otras características, pero bueno, principalmente es de cerebro de conejo, como les dije. Tiene un ISI casi 1, tiene buena estabilidad y viene en distintas presentaciones de 5, de 10 o de 20 mililitros, de acuerdo a las necesidades o a los números de muestras que uno haga en el laboratorio, digamos. Bueno, de la línea Stago prácticamente la STN óptima, como les dije, es casi la única que está quedando como tromoplastina clásica y básica y provista por la empresa Stago. La línea TQAC tiene Triniclot PTXL S y Triniclot PTXL. La que prácticamente se usa y nosotros vendemos es la PTXL-S porque tiene un ISI bajo. La otra, la que es PTXL sin la S, tiene un ISI alto y por lo tanto no se utiliza prácticamente en el mundo, o sea, por lo menos no en Argentina, porque en cualquier laboratorio, aún laboratorios chicos, en algún momento reciben pacientes con terapia anticoagulante oral y no conviene nunca usar tromoplastina con ISI alto. Las dos son de tromoplastina de cerebro de conejo. Tenían antes una de tromoplastina recombinante, o sea, de origen humano, pero que ya ha dejado de ser distribuida, así que, bueno, las únicas dos que quedan, pero prácticamente una, que es la que se vende en Argentina, es la de tromoplastina de cerebro de conejo. Tiene buena estabilidad. En la heladera, como casi todas las tromoplastinas, tienen una vida media de más o menos 5 días, el frasco abierto, o sea, el reconstituido. A temperatura ambiente solamente 36 horas y a 37 grados muy pocas, 8 horas, digamos, si uno lo hiciera en un baño termostatizado. En todos los casos, obviamente que siempre hay que seguir estrictamente las condiciones de reconstitución para una mejor performance y utilización del reactivo en las condiciones adecuadas. Bueno, como para un resumen del TP, del tiempo de protrombina, la magnitud de la respuesta a la depresión de los factores que intervienen en esta prueba depende mucho de la fuente y del tipo de extracto de tromoplastina que se utiliza. Las tromoplastinas presentan distinta sensibilidad de acuerdo al método de detección que se utiliza. Y el rango de referencia, bueno, un poco varía de acuerdo a la fuente de factor tisular, la potencia del extracto y al método de detección. Hay una tromoplastina que ustedes conocen mucho, que es de placenta humana, que tiene para mí un problema que lo he constatado muchas veces, que es la baja o escasísima sensibilidad al factor 7, y uno puede tener en el laboratorio tiempos de protrombina de 75-80% con factores 7 de 30-40%. El único problema que tiene es justamente el origen, que es la placenta humana, no tiene buena sensibilidad al factor 7, para el resto sí es excelente. Y respecto al informe, uno informa en segundos, que depende del batch, del lote, digamos, del instrumento y del reactivo.
Se utiliza más como estándar, obviamente, el porcentaje de actividad que se obtiene de la curva de calibración. La razón, se puede informar en razón, tiempo de protrombina del paciente dividido el tiempo de protrombina de la media normal. Y el RIN, que es esa razón elevada al ICI, propio de la trombolatina que estamos usando, que es obviamente solo recomendado para pacientes bajo terapia anticoagulante oral. Respecto a la utilidad del tiempo de protrombina, la gran sensibilidad del TP a la deficiencia de los factores vitamina K dependientes, más que nada el 2, el 7 y el 10, que están involucrados en esta prueba, la convierten en la prueba de elección para el tratamiento anticoagulante oral con los antivitamina K, o sea, Sintrón, Coumadin. Evalúa la funcionalidad hepática también porque los factores sensibles al TP son de síntesis hepática, además que está el 5 involucrado también, para la evaluación prequirúrgica y para la evaluación de pacientes con historia personal o familiar de sangrado. Respecto a la curva de calibración, ya vamos a ver en la clase 3, una clase específicamente de calibración y de control de calidad. No voy a dar muchos detalles ahora, pero la curva de calibración, si hay que prepararla con el método manual, lo que se hace es una serie de diluciones, al menos 4 diluciones distintas, comenzando, digamos, por ejemplo, con el 100% sería el puro y con diluciones con buffer o con solución fisiológica, hasta llegar, si uno puede, al 20, al 30%. Y se construye en un papel, la curva de los segundos de interpolación, los segundos de cada tubito, digamos, de cada tubo que uno numeró, tubo 1, 2, 3, 4, que son los distintos puntos del punto de calibración, y el porcentaje que tiene asignado, obviamente, en base al calibrador o al pool normal que utilizó. En coagulómetros, una cosa importante es que los laboratorios que utilizan coagulómetros ópticos, el punto más bajo de la curva de TP no debe ser 25 o 20%, porque ya por debajo de esos valores no coagula. Y se interpolan los segundos, cuando tengo de un paciente, se interpolan los segundos obtenidos de la muestra en la curva y expresamos el resultado en porcentaje de actividad. Eso lo hacemos si tenemos el gráfico hecho en un papel milimetrado o doble logarítmico, pero si es un método manual, si no, lo hace automáticamente el coagulómetro en base a la curva que tiene grabada. Esto simplemente les menciono que ya, por ejemplo, esto es el Neoptimal, que ya viene precalibrado. Cuando uno pasa el código de barras del reactivo, les indica los valores, por ejemplo, utilizan 4 puntos, del 100 al 25, el gráfico y ciertos parámetros, si es, como ya vamos a hablar en otra clase, corregir el punto 100% para indicar el ICI, etc. La sensibilidad a la deficiencia de factores vitamina K dependiente va a variar con el reactivo de tromboplastina. La Organización Mundial de la Salud recomendó la estandarización de las tromboplastinas basado en la cuantificación del grado de sensibilidad a través del ICI. El ICI viene en cada inserto, en cada reactivo y en cada lote. Es conocido como el índice de sensibilidad internacional y que surge de la comparación de la tromboplastina que usamos, que ha sido comparada con una preparación internacional de referencia a la que se le asigna el valor de ICI 1. Eso lo hace la empresa comercial, que es la que vende el producto, en este caso la tromboplastina. ¿Cómo se hace el cálculo del RIN? Es el tiempo de protrombina en segundos del paciente dividido el tiempo en segundos de la media normal elevado al ICI. Eso me da el resultado del RIN. Lo importante es calcular en cada laboratorio la media normal, que es el valor de la media geométrica en segundos del tiempo de protrombina de la población normal en cada lugar. O sea, es un valor que toma en cuenta la variabilidad que puede haber en un centro poblacional o en un país respecto a otro, y hay que hacerlo cada vez. O sea, al menos hay que utilizar 20 normales diferentes realizados en al menos 4 o 5 días consecutivos. Si quieren cargarlos en un Excel, calculan la media geométrica y ese es el valor que van a usar para ponerlo en el denominador para calcular el RIN. Bueno, un concepto que por ahí tenemos que tener siempre es que podemos hablar que tenemos dos tipos de ICI.
El ISI genérico es el ISI que viene en un inserto que no está especificado para un instrumento determinado. Puede haber, por ejemplo, un ISI para método manual, un ISI para método óptico. Ese sería el ISI genérico. El mejor es el ISI específico, porque es aquel que es el ISI que se preparó por la empresa comercial preparado para una combinación determinada, tromboplastina, instrumento en particular. Esto es lo ideal porque tenemos más seguridad de que ese ISI ha sido específicamente diseñado o calculado, mejor dicho, no diseñado, para la combinación que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. La medida geométrica normal del TP, que es la que le dije que va en el denominador del RIN, ¿cómo se calcula? Es la media de más de 20 o más normales que uno procesa durante 3-5 días consecutivos. Se debe hacer en forma local, o sea, en cada laboratorio es válido para el lote de tromboplastina que están usando y debe recalcularse cuando cambia el lote o cambia, bueno, obviamente más si cambia el coagulómetro. No hay mucha variabilidad, digamos, uno utiliza la misma tromboplastina y el mismo aparato, pero uno lo tiene que chequear cada vez que cambia el lote. El RIN lleva en su denominador la media geométrica, como les dije, de al menos 20 normales frescos procesados en al menos 3-5 días consecutivos. El RIN en realidad es una corrección matemática, porque la tasa de tiempo de protrombina que permite ajustar la diferente sensibilidad de los reactivos de tromboplastina, de tal manera que así hay menos variabilidad entre un laboratorio y otro que utiliza distintos reactivos, por ejemplo. El RIN es la razón de TP, como dijimos, paciente de video normal, que uno podría obtener si una tromboplastina de referencia hubiera sido usada, como si hubieran usado la tromboplastina de referencia internacional. Permite comparar resultados entre laboratorios y reportes estandarizados del tiempo de protrombina. Si no hay errores en calibración, en la manera de trabajar, etcétera, no debería haber gran diferencias entre distintos centros si se comparan las mismas muestras. Bueno, vamos a pasar a ver un poco el tema del PTT. El PTT es la prueba más larga porque evalúa lo que conocemos como vía intrínseca, que acá empieza con estos dibujitos en color lila. La vía intrínseca que comienza con la fase de contacto, que tenemos al factor 12, a las calicreínas y a los quirinógenos y alto peso molecular. Acá hay una autoactivación entre el 12, la calicreína y los quirinógenos, liberando finalmente el factor 12 activado que va a actuar activando el 11, al 9 y al 8, y al 9 digo, y va a terminar en la vía final común, porque va a actuar sobre el factor 10 generando el factor, mejor dicho, sobre el factor 10 que se ha convertido en factor 10 activado, tratando de interactuar con la protrombina y generar trombina, como dijimos recién. O sea que la vía de la PTT evalúa la vía intrínseca, que es todos estos factores que son parcial al principio de la fase de contacto, más otros como el 9, el 11, el 8 que están involucrados en esa parte, más la vía final común que lleva a la conversión del fibrinógeno en fibrina. El procedimiento, si fuera en un baño termostatizado, sería poner 100 microlitros de plasma en un tubo y se le agregan 100 microlitros además del APTT y se incuba. Se incuba en general 3 minutos cuando se agrega el reactivo de APTT, otros 100 microlitros, o sea, 100 microlitros del plasma pobre en plaquetas y 100 microlitros del reactivo. Se mezcla, se deja 3 minutos a 37 grados centígrados, luego se agrega el calcio, que también estuvo a 37 grados, 100 microlitros más, y se cronometra hasta que se termina de formar el coágulo. Esto es el tiempo de tromboplastina parcial activado o APTT, que evalúa bien cómo funciona la secuencia de coagulación al determinar la cantidad de tiempo que le toma coagular al plasma una vez que se ha sido recalcificado y citratado después de que se agrega el reactivo de APTT, que es cefalina. Para realizar una valoración global de la vía intrínseca, se expresan los resultados en forma cruda y así se informan. Acá no se informan en curva ni nada, simplemente se informa en segundos. Obviamente ya hay cada laboratorio, cada reactivo y en cada aparato
se ha estandarizado un rango de referencia para ese reactivo y en ese equipo. Uno se puede utilizar en el manual, como dijimos, en un baño termostatizado a 37 grados o en un coagulómetro automatizado. Acá está simplemente explicado lo mismo, donde tenemos el plasma, el reactivo de APTT y el calcio, todo separado. En el baño se mezclan y se pone el plasma con el reactivo, como le dijimos, se incuba y luego se agrega el calcio hasta ver la formación del coágulo. O sea que lo que necesitamos es el plasma hidratado, obviamente la muestra, el reactivo que es tromboplastina parcial, que es cefalina, y además que ya viene mezclado con un activador particulado, o sea que puede ser sílica, ácido lágico, caolín, etc. Y otro frasco que viene con el calcio. Se toma el tiempo con un cronómetro desde que se añade el reactivo final, que en este caso es el cloruro de calcio, y se observa la formación de la malla de fibrina. Cuando el coágulo se formó, el valor promedio, podemos hablar, es de 27 a 42 segundos, que obviamente va a depender del reactivo y del método que se utilizó para detectarlo, digamos. ¿Cómo elegir, cómo hacemos para elegir un reactivo apropiado de APTT? El reactivo de APTT en realidad debería ser estable, tener poca variación inter e intralote y presentar una sensibilidad apropiada para ser utilizado como screening, porque es parte de una prueba global. Es deseable que un reactivo que va a ser usado como prueba de screening cumpla con que sea sensible a la presencia de heparina no fraccionada, sensible a la presencia de inhibidores adquiridos tipo lúpico o inhibidores de factores y sensible al déficit ligero de factores. Para seleccionar el reactivo se deben utilizar plasmas con esas características y observar cómo se comporta en el propio laboratorio. Esto lo tomé de las noticias del PEC como las pautas que hay que tener en cuenta para elegir el reactivo adecuado, como el más adecuado para nuestro laboratorio, que también va a depender del tipo de población, ¿no? ¿Cómo establecer los valores de referencia? Digamos, ¿cómo establecemos el rango? Cada laboratorio debe establecer el rango de referencia para el cual va a realizar la prueba en al menos 20 plasmas normales de distintos sexos, de distintas edades. Si el rango de referencia que uno obtiene en segundos coincide con el que figura en el inserto como sugerencia, se puede adoptar dicho rango como propio. De no ser así, hay que ampliar el número de normales a 100 individuos normales y establecer el propio rango de referencia que se establece como la media, más menos estándar, más o menos 2 desvíos estándar de la distribución, o entre el percentilo quinto y el percentilo 95. El APTT obviamente también puede haber muchas interferencias, no debe emplearse nunca como anticoagulante ni EFTA ni heparina, porque van a dar pruebas muy prolongadas. Hay que conservar las muestras hasta el momento de su análisis en los tubos de plástico, minimizando el tema de los efectos de la activación, que puede ocurrir por el contacto, por ejemplo, en los tubos de vidrio. Que la sangre sea obtenida de manera no traumática, porque si no darían resultados falsamente disminuidos. Y cuando hay hematocritos o muy bajos o muy altos, hay que proceder a la corrección para evitar resultados falsamente prolongados o falsamente cortados, según el dato del hematocrito, porque cambia la relación anticoagulante o debería cambiar la relación anticoagulante y sangre a mezclar en el tubo. El APTT entonces es una prueba que investiga básicamente la vía intrínseca y común de la coagulación, o sea, los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5 y factor 2. Tiene una sensibilidad un poco menos limitada para el fibrinógeno. El rango normal, si se toma como razón paciente dividido referencia, podría ser menor de 1.2, pero el valor normal puede estar entre 27 y 40, 27 y 42, va a depender del reactivo y del activador que también tenga. Se utiliza para los exámenes prequirúrgicos, todos van a incluir un TP y un APTT, para seguir a los pacientes que están bajo heparina no fraccionada, particularmente en los lugares de internación, para estudiar deficiencia de factores intrínsecos, el factor 12, el 11, el 9, el 8, puede ser normal en algunas enfermedades de von Willebrand, va a depender un poco de la sensibilidad, y también obviamente para estudiar el anticoagulante lúpico siempre y cuando tenga sensibilidad a este inhibidor que ya veremos en su momento. Acá, por ejemplo, para ver esta diapositiva es para ver el efecto de los parámetros de coagulación sobre las diferentes pruebas globales. Acá tenemos los factores de la coagulación con algunas proteínas.
el valor normal y lo que está acá en el medio viene a ser como sería el nivel hemostático, que es el valor mínimo necesario para que la hemostasia in vivo se lleve a cabo. No es necesario tener 70% de factor 5, con tener un 40% es suficiente para que la hemostasia se lleve a cabo. Pero bueno, es lo que conocemos como valor hemostático. Y bueno, la influencia en los test, todos los que son 2, 5, 7 y 10, fíjense que van a prolongar el tiempo de protrombina. En algunos casos, depende de la disminución, puede prolongar el APTT, obviamente menos la deficiencia de 7, que no va a afectar. El tiempo de trombina va a ser en todos ellos normales. Obviamente que en el APTT todas las deficiencias de 8, 9, 11 y 12 van a dar APTT prolongado en general con el TP normal. Cuando hay fibrinógeno bajo puede dar el TP normal o algo prolongado en segundos, lo mismo que el APTT con un tiempo de trombina, sí, francamente normal. En el von Willebrand casi todo es normal, va a depender del valor y del tipo de factor de enfermedad de von Willebrand que sea, si puede dar un poco prolongado el APTT o no. El resto de las que son las tres últimas, que son las trombofilias, no afectan en nada a esta prueba, por lo tanto no se detectan en las pruebas básicas de hemostasia. Respecto a la sensibilidad que tienen los distintos reactivos comerciales, por ejemplo, Estago tiene dos actualmente. El Secapres, que tiene muchísimos años, que tiene Caulin, es uno de los pocos que queda con Caulin. Tiene muy buena sensibilidad para la deficiencia de factores, pero casi cero para detectar anticoagulantes lúpicos y no es bueno tampoco para controlar la heparina. Está ideado básicamente para estudiar, muy bueno para los déficits de factores. Y el STA, el PTT Automate, vienen liofilizados, son de cerebro de conejo, el origen de los fosfolipios. El Automate tiene sílica, el otro tenía caolín, y es sensible a casi todo, es como el reactivo de referencia en los centros de internación, y conviene utilizar el PTT Automate porque detecta deficiencia de factores, también es sensible a la heparina y también un poco al anticoagulante lúpico, aunque no es el ideal, hay otros mejores. Y en lugares, en centros ambulatorios, o al menos la línea de Estago, propone la línea del Secapres, que tiene Caulin, porque uno puede llegar a ver o normales o pacientes que vengan con deficiencia de factores, pero no va a controlar generalmente en un laboratorio en particular a alguien que venga con heparina no fraccionada. La otra línea, la de TQAC, tiene tres tipos de reactivos, digamos, de APTT. Triniclot, el APTTS, que es uno de los más usados, que viene líquido, listo para usar, y el Triniclot APTT HS de alta sensibilidad. Y el Triniclot Automated APTT, que es parecido al PTT Automate de Stago. Tienen buena sensibilidad a los factores, aparentemente también para seguir heparina no fraccionada. Y el HS parecería tener mayor sensibilidad al anticoagulante lúpico, pero no se utiliza mucho son muy pocos los laboratorios que lo usan y la verdad es que no lo puedo corroborar, pero bueno, el Triniclot, los APTTS y HS que tienen fosfolípidos puros y sílica como activador, y el Automated tiene fosfolípidos de conejo y sílica como activador. Otra de las pruebas es el tiempo de trombina, que ustedes saben que es una prueba muy corta, que evalúa la última etapa de la coagulación, es decir, la conversión del fibrinógeno, que pasa a fibrina polimerizada por acción directa de la trombina, que es el reactivo. O sea, se agrega trombina bovina como reactivo al plasma y el fibrinógeno va a pasar a una fibrina insoluble y va a formar el coágulo. En pacientes normales, los valores de referencia están entre 13 a 17 o 17 a 21, depende de la concentración de heparina. Es una prueba útil más que nada para evaluar lo que pasa en la última etapa, o sea que tiene que ver más que nada con el fibrinógeno o las interacciones o las sustancias que intervienen o que interfieren en esta prueba, que básicamente una de ellas, la más común a nivel hospitalario, que es la presencia de heparina. Por lo tanto, como decimos acá, la alteración puede deberse a desórdenes cuali o cuantitativos del fibrinógeno, obviamente porque es el sustrato sobre el cual actúa el reactivo. La actividad fibrinolítica aumentada, si hubiera mucho PDF, un paciente en sepsis o en terapia, eso puede producir una interferencia en la polimerización y por lo tanto dar un tiempo de trombina prolongado, pero por interferencia por estos parámetros fibrinolíticos. Todas aquellas que tengan terapia con anticoagulantes, los que utilicen heparina no fraccionada, irudina o el dabigatran, que son uno de los
nuevas drogas, pero que es justamente antitrombina, y en las terapias fibrinolíticas, obviamente también. Bueno, respecto a los reactivos, Stago tiene dos presentaciones del reactivo, de 2 mililitros o de 10 mililitros, va a depender obviamente del número de tiempos de trombina que uno haga por día, digamos. Recordar siempre que la trombina es una enzima, así que si queda reactivo, lo mejor es congelarlo en el freezer. Y la línea TQAC tiene en general una presentación de 1 mililitro y otra presentación que viene ya 4 mililitros. Tienen buena estabilidad, 30 días en el freezer. Son los reactivos, bueno, no hay menos variedad de este tipo de reactivos en casi todas las marcas, digamos. Otra de las pruebas básicas tenemos el fibrinógeno, que es una proteína que pasa de un polímero soluble a insoluble por acción, como ya vimos, de la trombina, formando el coágulo de fibrina, tanto en vivo como in vitro. Es la base del punto final de todos los métodos coagulantes. La determinación del fibrinógeno plasmático como test de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de varios trastornos hemorrágicos. Altos niveles de fibrinógeno se consideran factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Acá está un dibujo de la molécula del fibrinógeno, que saben que tiene dos dominios D y un dominio E central, que son tres cadenas polipeptídicas, alfa, beta y gamma. El método utilizado universalmente es el método de Claus, que es un método funcional, que se basa en la medición del tiempo de coagulación de un plasma que se diluye 1 en 10 en general en presencia de un exceso de trombina, de manera que el tiempo que se obtiene es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. Se hace obviamente una curva de fibrinógeno y con un calibrador específico, en general, por ejemplo, una curva que tenga el punto 1 en 5, que es una dilución más chica, 1 en 10, que sería la estándar, 1 en 20 y 1 en 40, se interpolan los segundos, o lo interpola el equipo que lo utiliza, y va a dar el resultado en miligramos por decilitro o gramos por litro. Algunos coagulómetros con sistemas ópticos permiten determinar la concentración de fibrinógeno midiendo la turbidez, lo que se llama el fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina. Esta técnica es buena, o sea, correlacionada con el método de Claus en los valores normales, dentro del rango normal que mencionamos acá abajo en negro, podría funcionar. Con una sola prueba tendrías dos valores, pero fuera de ese rango es necesario realizar la determinación por el método de Claus, así como aquellos pacientes que están recibiendo o antivitamina K o los DOACs, los nuevos antitrombóticos directos. Es una prueba que no tiene tanta validez. Los valores normales van entre 1.8 y 4 gramos litro o 180 a 400 miligramos decilitro. Sobre el plasma diluido que dijimos que la básica, digamos, es 1 en 10, tanto del calibrador como del plasma o de los controles, más la trombina bovina en exceso, que es el reactivo, se va a producir la conversión de fibrinógeno en fibrina y que el tiempo es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. Cuanto más fibrinógeno tiene, más cortito va a ser el tiempo. Cuanto menos fibrinógeno tiene, más largo va a ser el tiempo de coagulación. Las interferencias que puede tener este ensayo pueden ser productos que degradan el fibrinógeno, pueden dar tiempos de coagulación altos, prolongados con fibrinógenos bajos. La heparina no interfiere en concentraciones terapéuticas, pero en niveles muy elevados sí pueden dar resultados de fibrinógeno bajo. El aumento fisiológico, digamos, del fibrinógeno se puede observar en forma fisiológica. Durante el embarazo va a ir aumentando el fibrinógeno, no hay que preocuparse en el resultado. En los momentos de la menstruación, en casos infecciosos, casi todos los pacientes con infecciones agudas y también como amigdalitis, por ejemplo, las causas infecciosas producen aumento porque es un reactante de fase aguda al fibrinógeno. En hepatopatías leves y en muchos casos de insuficiencia hepática puede dar aumentado. En síndrome nefrótico y en infarto de miocardio también va a dar aumentado. La disminución se da principalmente cuando hay insuficiencia hepática pero grave, porque el fibrinógeno se sintetiza ahí también. Después de grandes hemorragias, en afecciones de la médula ósea, en fiebre tifoidea, en los casos obstétricos, por ejemplo, de retención de un feto muerto porque hay consumo de fibrinógeno, en infecciones virales en general puede haber.
Así que estas son algunas de las causas o de los motivos particularmente del aumento o de la disminución que uno puede observar en el laboratorio. Bueno, de los reactivos, Stago dispone de uno solo, que es el STA Liquid Fibrinógeno, que al igual que la tromboplastina tiene la ventaja de que viene precalibrado. Al pasar el código de barra sale directamente la curva de fibrinógeno. Viene en una única presentación de 12 por 4 mililitros, pero tiene una muy alta estabilidad una vez que se prepara y se conserva en heladera. Es estable durante 2 meses. La empresa Tecuac tiene dos opciones, o el kit, que es el fibrinógeno kit, que viene todo incorporado, el reactivo, el plasma calibrador y el baferimirasol para hacer las diluciones de las muestras. O si no, se pueden comprar los reactivos incluidos en el kit en forma separada.